Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Hola, muy buenas a todos. Les saluda Luis Saracho dándoles la bienvenida a esta hora de informativo agrícola aquí en FH Almería Radio. Estamos como siempre en Radio Marcador Almería, en el 92.1 de Almería Capital, 99.7 de Poniente y Campo de Níjar, y como siempre durante la próxima hora les vamos a acompañar con la mejor información del campo almeriense. Está aquí conmigo como todos los días el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues hoy, sin comerlo ni beberlo, sobre todo esto segundo, vamos a tener un programa bastante centrado en el agua, o más bien en la falta de ella. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener dos temas principales. La primera son esas reivindicaciones que se están haciendo por parte de la Mesa del Agua para que se ponga en marcha de nuevo, después de 12 años, la desaladora del Bajo Almanzora, que hace más de una década fue devastada por una riada y que hasta el día de hoy aún no ha tenido la atención de ninguno de los gobiernos para poder volver a ponerse en marcha. Para hablar de esto vamos a tener a José Antonio Fernández de Feral, y también que es portavoz de la Mesa del Agua. Pero es que también vamos a tener otra entrevista al final de el programa, en el que vamos a hablar de esos cambios que se van a introducir, o que ya se han introducido, mejor dicho, en la PAC, y que, bueno, pues pueden pillar por sorpresa o pueden dar más de un dolor de cabeza a los agricultores del interior de la provincia. Y para tratar este tema, pues va a estar con nosotros Miguel Ángel Serrano, que es secretario técnico de Asaja Almería. Como ven, un programa completo, pero es que eso no es todo, porque también vamos a tocar otros temas como la Noche de los Investigadores de la Universidad de Almería, el Plan Crece, el balance de la fruta de verano o esa 47ª Asamblea de Coexpal, que también se ha celebrado en el día de hoy. Pero antes de nada, como siempre, vamos con la pizarra de precios. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 27 de septiembre de 2024. Empezamos por las judías, la Elda, que ha tenido un primer corte de 4,62 y un último de 1,64. La Perona Semi, un único corte de 3,66. La Perona Roja, un primer corte de 4,06 y un último de 3,54. La Estrique, un primer corte de 6,54 y un último de 2,14. La Emerite, un único corte 3,26. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,97 y un último de 0,77. El español ha tenido un primer corte de 0,92 y un último de 0,69. El Almería ha tenido un primer corte de 0,79 y un último de 0,71. Nos vamos ahora a los calabacines, empezando por el fino, que ha tenido un primer corte de 2,43 y un último de 2,01. El gordo ha tenido un primer corte de 2,20 y un último de 1,73. El blanco, un primer corte de 1,94 y un último de 1,83. Nos vamos ahora a las berenjenas. Empezamos con la rayada, que ha tenido un primer corte de 1,42 y un último de 1 euro. La larga ha tenido un primer corte de 1,78 y un último de 1,33. Nos vamos ahora a los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,61 y un último de 1,26. El tomate Daniela ha tenido un primer corte de 1,61 y un último de 1,21. El pera, un primer corte de 1,37 y un último de 1 euro. Terminamos con los pimientos, empezando por el picante verde, que ha tenido un primer corte de 1,53 y un último de 1,38. El avenado, un único corte de 0,69. El padrón, un único corte en 2,04. Nos vamos ahora al italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,67 y un último de 0,94. El italiano rojo, un primer corte
de 1,55 y un último de 0,66. En la Muyo Verde, un primer corte de 1,72 y un último de 1,42. En la Muyo Rojo, un primer corte de 2,96 y un último de 2,30. El California Verde, un primer corte 1,41 y un último de 1,25. El California Rojo, un primer corte de 1,51 y un último de 1,19. Por último, el Pimiento California Amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,21 y un último de 0,97. Esto ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del 27 de septiembre de 2024. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Agroiris celebra su 30 aniversario. Durante 30 años, socios, agricultores, trabajadores, colaboradores y clientes han trabajado con ilusión juntos para hacer llegar miles de toneladas de hortalizas frescas de calidad a millones de consumidores en Europa. Lo van a seguir haciendo con el mismo ánimo y lo van a seguir celebrando con las mismas ganas. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Vamos ahora con la sección de titulares con Elena Sánchez. La Mesa del Agua de Almería ha recordado que mañana, 28 de septiembre, se cumplen 12 años desde la riada que destruyó la desaladora de Villaricos en el Bajo Almanzora, una infraestructura que permanece inutilizada. Este colectivo ha calificado la situación como la desaladora de la vergüenza y ha urgido al Ministerio para la Transición Ecológica a actuar sin más dilaciones. Señalan que la comarca del Almanzora vive una situación límite que desde febrero de este año ha impedido la plantación de 5.000 hectáreas de cultivo. Fernando Rubio, presidente de la Junta Central de Regantes del Almanzora, lamenta que durante estos 12 años los agricultores hayan sido víctimas de falsas promesas y engaños por parte del Ministerio. Subraya además que el corte de suministro del trasvase Negratín-Almanzora, que lleva más de 3 años sin funcionar, agrava aún más la crisis hídrica de la zona, situación que la desaladora podría haber aliviado si estuviera operativa. Por su parte, José Caparrós, presidente de Aguas del Almanzora, ha criticado la lentitud de los procedimientos administrativos y la falta de interés de las administraciones, lo que demuestra, según él, el poco valor que se le da a la agricultura, un sector clave para la comarca. Exige que se aceleren los trabajos y se dé prioridad a la reparación de la desaladora, vital para el desarrollo agrícola de la región. Vamos con más asuntos, porque Almería recibirá una inversión de 717 millones de euros a través del Plan Crece Industria 2027 de la Junta de Andalucía, destinado a impulsar la industria en la región. El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha destacado que en la zona norte de Almería y Granada ya se han respaldado más de 100 proyectos en 29 municipios, con especial énfasis en comarcas como el Almanzora. Esta inversión busca potenciar la industria tradicional que combina agricultura y minería, sectores clave para la economía local. En Almería se impulsarán 2 grandes proyectos tractores. El primero, orientado a la innovación y sostenibilidad en la industria auxiliar de la agricultura almeriense, busca mejorar la eficiencia del sector agrícola. El segundo se enfoca en la reindustrialización y digitalización del sector de la piedra y el mármol, clave para la transformación ecológica de la industria minera en la provincia. Ambos proyectos contarán con un apoyo cercano a los 40 millones de euros provenientes del Fondo de Transición Justa. Paradela también ha resaltado la importancia de las actividades mineras en las zonas rurales del norte de Almería, subrayando los esfuerzos para otorgar nuevos permisos de investigación minera centrados en mármol y calizas. Estos proyectos, según el consejero, contribuirán a la cohesión territorial y al desarrollo sostenible de la región, fortaleciendo la economía local y creando nuevas oportunidades de empleo. Un último asunto, porque la agricultura y la innovación vuelven a ser protagonistas en la Noche de los Investigadores, que se celebra este viernes en Almería. En esta edición, la Universidad de Almería organiza una serie de actividades centradas en el uso de tecnologías avanzadas aplicadas al sector agrícola, como la termografía para estudiar el microclima de los invernaderos. Los visitantes podrán conocer cómo se emplean técnicas como la dinámica de fluidos computacional usada en la industria aeronáutica para mejorar las condiciones
condiciones de los cultivos en invernaderos. Uno de los temas centrales será la agricultura intensiva sostenible, con ejemplos de investigaciones realizadas por la Universidad de Almería y la Cooperativa Agrícola San Isidro Casi. Estas investigaciones buscan el desarrollo de biofertilizantes y bioestimulantes a partir de microalgas y bacterias, promoviendo prácticas agrícolas más eficientes y ecológicas. La mejora de la calidad del suelo también será un punto clave, con un enfoque en técnicas que favorecen el secuestro de carbono y la biodiversidad agrícola. Además, se presentarán proyectos dedicados a la transición hacia una agricultura climáticamente inteligente, donde se mostrará cómo las empresas agrícolas pueden adoptar herramientas digitales para mejorar el uso del agua y la gestión energética. Estas actividades, que tendrán lugar en la Rambla de Almería, buscan demostrar cómo la ciencia y la innovación están transformando el sector agrícola de la región, promoviendo la sostenibilidad y la eficiencia. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Lo hemos comentado antes en el sumario, la Mesa del Agua de Almería denuncia los 12 años que lleva inutilizada la desaladora de la Vergüenza, como la han llamado ellos, situada en el Bajo Almanzora, que a día de hoy sigue cerrada. El colectivo recuerda que los regantes de la comarca de la Almanzora tienen una situación límite y que desde hace años sigue sin saberse una fecha final para los trabajos de reparación. Para tratar este tema hemos tenido la suerte de contar con José Antonio Fernández, que es presidente de FERAL y portavoz de la Mesa del Agua. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, agradecerte que hayas podido atendernos hoy. Por si hay algún oyente que nos conoce, me gustaría saber qué labor lleváis a cabo desde la Mesa del Agua. Bueno, la Mesa del Agua se constituyó hace unos años pues en defensa del regadío en la provincia de Almería. Pues estamos constituidos por todas las organizaciones agrarias, por ACEMPAR, Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Agrónomos, y pues todos los regantes de la provincia. Objetivo principal, pues defender al sector interconectado, o como te lo diría, hablar con las administraciones para negociar pues el futuro de la provincia, reivindicándole pues nuestras necesidades como interlocutor con ellos. Y pues bueno, esa es nuestra principal labor, reunirnos, pues hacer de las distintas zonas pues las necesidades, transmitirlas a las administraciones y gestionar un poco con las administraciones pues lo que pretendemos en las distintas comarcas. Bueno, mañana, tal y como habéis recordado, se cumplen 12 años desde la riada que inutilizó la desaladora. ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo sin hacerle caso a esta infraestructura? Pues bueno, eso quisiéramos saber nosotros. La verdad es que ya por el 28 de septiembre de 2012, que vinieron aquellas riadas tan fuertes, llevaba la desaladora de la Vergüenza, como la hemos llamado al final, pues llevaba un mes funcionando, estaba en práctica, estaba produciendo agua, se había terminado y estaba pues en pruebas. Nuestra sorpresa, bueno, fue pues que las riadas aquellas tan fuertes que hubo, pues se inutiliza la desaladora, ya que fue inundada por la agua del río. A partir de ahí ya estos son despropósitos, porque bueno, la desaladora de Aquamet es una desaladora del Estado y que le pertenece al Estado pues volver a repararla y ponerla en funcionamiento. Pues bueno, cuál es nuestra sorpresa, que han pasado 12 años y después de 12 años pues aún no está la desaladora produciendo agua. Pensamos que esto es inaceptable por nuestra parte, la situación que están pasando los regantes en la comarca, que también falló hace 3 años el trasvase del Negratín, que nos aportaba 50 hectómetros, 20 hectómetros que tenía que estar aportando esta desaladora. Son 70 hectómetros que no están disfrutando
los regantes de la comarca de la Almanzora. Por lo tanto, lo que hacemos hoy con esta cumpleaños, ¿no?, de 12 años ya, pues es hacer un llamamiento a las administraciones que esto no puede seguir así. Nosotros no podemos estar que una avería en una desaladora de la administración, después de 12 años, aún no esté en funcionamiento. Esto en la empresa privada, desde luego, no hubiera pasado, puesto que yo creo que en 6-9 meses hubiera estado en perfecto funcionamiento, no más de un año, por supuesto, y que las administraciones sean tan lentas y no nos tengan en cuenta, pues, las necesidades de nuestra comarca, ¿no? Uh-huh. No sé si hay alguna estimación o podemos hacernos alguna idea del impacto que ha tenido esto, ¿no? Creo que se hablaba en la información de 5.000 hectáreas. Bueno, con todo lo que te he dicho, por las circunstancias que se han dado en la comarca, de no venir agua del Negratín, no poder utilizar este agua, pues últimamente pues han hecho una buena gestión, utilizando otras vías, pues como cesiones que se han comprado aguas, y eso pues son unas 5.000 hectáreas las que no están siendo plantadas, ¿no? Pero ten en cuenta que si no hubieran gestionado como han gestionado los regantes de la comarca, serían muchas más. Solo podemos echar una cuenta rápida. Si son 12 años que lleva inutilizada la desaladora, hubiera producido 20 hectómetros cúbicos por año, pues son 240 hectómetros cúbicos de agua que no han ido a la comarca en los últimos 12 años. Ese es mucha agua, mucho volumen de agua, 240 hectómetros cúbicos. Hay para regar muchas hectáreas, muchos años. Por lo tanto, hay que tener un poco ya de sensibilidad con este tema por parte de quien le pertenece y ponerlo en marcha por lo antes posible. Voy a hacer un poco de memoria y quiero que me corrija usted si me equivoco. Antes del 2004 se hablaba mucho del Plan Hidrológico Nacional, que después de la victoria de Rodríguez Zapatero se paralizó y se nos vendió un poco que todo este tema de las desaladoras iba a ser la panacea, ¿no? ¿Por qué motivo ahora no se le hace caso? O sea, ¿hay alguna explicación por parte de la administración? Pues nosotros realmente podemos decir que no lo entendemos. Sí es cierto que, bueno, había un plan hidrológico que se derogó, como bien has dicho. Había un proyecto para traer agua del Ebro a la comarca esta. Se sustituyó ese proyecto de trasvase por desaladoras con tan mala suerte de que esta desaladora que hay en la comarca pues se inutiliza en 2012. Cuando, bueno, pues si estuviera el trasvase, por unos años hubiera venido más agua, otros menos, dependiendo de cómo estuviera el Ebro, pero probablemente habría agua en la comarca. Son una serie de despropósitos que van ocurriendo, pero siempre en perjuicio del agricultor, en perjuicio del regante y de la provincia de Almería. Eso está constatado y lo estamos viendo. No hay intención, no entendemos por parte de nadie de que pueda venir una nube, pero también habría que ver por qué se puso allí esa desaladora y no en otro sitio. Eso le iba a preguntar, si hay alguna pista de por qué estaba en esta ubicación. No lo sé, bueno, me imagino que son técnicos, son profesionales los que habrían hecho los estudios y la habrían puesto ahí, pero entendemos que ahora parece que, bueno, de hecho se están haciendo, o se van a hacer unos diques de contención para que no se vuelva a inundar más, por lo tanto está demostrado que la ubicación no fue la correcta, ¿no? Hacen estudios técnicos y eso, y no entendemos tampoco por qué está en esa ubicación, porque es cierto que está entre dos ramblas con tan mala suerte que después de un mes de funcionamiento, pues la ría fue tan grande que se la llevó. De hecho, ya eso no tiene, no le vamos a dar vuelta a lo que no tiene remedio.
de por qué se puso allí, por qué estos 12 años no se ha puesto en marcha, pero lo que sí pedimos es que ya está bien, ¿no? Creo que el aguante que hemos tenido los regantes de la comarca, los regantes de la provincia, ha sido bastante más de lo normal, ¿no? Porque la verdad, si no tuviéramos la actividad que tenemos en la provincia, probablemente deberíamos de estar todos los días manifestándonos en la puerta de esa desaladora. Lo que pasa es que ya todos los oyentes entenderán que en la provincia de Almería no se puede faltar ni un día a la finca, puesto que nuestra actividad es de a diario. No tenemos un olivar que tiene sus trabajos anuales, ¿no? De nosotros, los cultivos nuestros, están todos los días en la finca o están muertos. Y no sé si nos puede... Agrícolamente hablando. Sí, totalmente, no, ahí lo entendemos a la perfección. No sé si nos puede también contar algo de lo que ha pasado con el trasvase Negratín-Almanzora. ¿Es un tema de sequía o ha habido otras cosas? Bueno, lo del trasvase Negratín-Almanzora está claro que es un tema de que no ha llovido. Ahí nosotros no nos podemos quejar de la meteorología, de si llueve o no llueve. Está claro que para que vaya agua a la comarca de la Almanzora, en la presa de Negratín tiene que estar por encima de 210 hectómetros cúbicos y desde hace 3 años está poco más, 130, 150 hectómetros, y no está cogiendo el agua suficiente como para restablecer ese trasvase. Por desgracia, pues ahí no tenemos que aguantarnos y sabemos lo que tenemos y lo asumimos, ¿no? Si en el momento que esté por encima de 210 hectómetros, pues se restablecerá ese trasvase, que son de 50 hectómetros cúbicos anuales a la comarca. Pues estaremos muy atentos desde FH Almería de cualquier novedad que haya en este asunto, y agradecemos mucho José Antonio Fernández, presidente de FERAL y portavoz de la Mesa del Agua, que nos haya atendido durante el día de hoy, y como acabo de decir hace un momento, vamos a seguir atentos a cualquier novedad que haya en este tema porque nos parece fundamental. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Un abrazo y continuamos. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, acabamos de escucharlo ahora mismo, esa entrevista que hemos realizado con José Antonio Fernández de FERAL, y también es el portavoz de la Mesa del Agua, para hablar un poquito de pues esa incomprensible situación con la desaladora del Bajo Almanzora. Por si alguno de los oyentes se acaba de incorporar a la sintonía, pues lo recuerdo. Esa desaladora del Almanzora, que solamente un mes después de entrar en funcionamiento fue anegada por una riada, y que 12 años después, mañana en concreto, día 28, se va a hacer el aniversario, pues todavía no sabemos nada, no se ha puesto en marcha, y no hay noticias por parte de la administración, ni del gobierno, ni de nada, de que eso se vaya a poner en marcha. José Antonio Gutiérrez, te saludo de nuevo, ¿qué tal? Pues yo estoy perplejo sabiendo la necesidad que tenemos de agua, de todo lo que se habla de cambio climático, todo lo que se habla de proyectos, todo lo que se habla de la necesidad de poder disponer de agua alternativa, que hace 12 años padeciéramos este siniestro, nos quedáramos sin esa desaladora tan importante para el agua en la provincia de Almería, y que no solamente no se haya arreglado, sino que nadie te da una respuesta positiva acerca de qué podía haber pasado, por qué se ha retrasado, por qué no se ha metido en presupuesto el arreglo de esa desaladora, por qué no se ha encontrado una alternativa que sea válida, y que 12 años después haya que mover eso para recuperar una infraestructura que se sabe que es súper necesaria, que te va a proveer del líquido elemento que tan necesario y tan productivo es en la provincia de Almería, y que nadie te dice absolutamente nada. O sea, yo me imagino que todo esto es una falta enorme de quien tenía que haber dado una solución acertada en su momento, que se ha dormido en los laureles y está esperando a que le pinchen para moverse, evidentemente, ¿no?
¿no? Con lo cual, pues que ahora esté la Mesa del Agua moviéndose para conseguir la recuperación de una infraestructura que debería de estar funcionando desde hace 12 años, pues cuando menos de vergüenza, pero me imagino que habrá un responsable al que decirle por qué no ha arreglado esto. Claro, hacíamos memoria en la entrevista y le comentaba yo que antes de 2004 se hablaba y estaba en marcha ese plan hidrológico nacional que se paralizó y que supuestamente nos vendieron que estas desaladoras eran la panacea, eran la solución, pero claro, ¿cómo encaja eso a que estemos 12 años sin saber nada de esta desaladora, que además fue un mes lo que tuvo de funcionamiento? Pues evidentemente tienes que intentar captar el pensamiento de ese momento de dos tendencias políticas enfrentadas, que una estaba buscando efectivamente, como tú has comentado, el trasvase, y otras pues unas medidas alternativas para no tocar el agua del Ebro, porque en aquel momento se vendía que, digamos, el delta se iba a ver perjudicado y lógicamente las medidas medioambientales que difundía en aquel momento el gobierno de Zapatero, el recién llegado gobierno de Zapatero, pues no aceptaba que esos cambios pudieran afectar al delta del Ebro. Con lo cual, pues tampoco tenía mucho interés en solucionar ni un tema ni otro, porque recién llegado al gobierno no tenía ninguna presión, evidentemente. ¿Qué es lo que ha pasado? Eso se dejó dormir en los laureles, los que se fueron, los del PSOE que se fueron, los del PP que se fueron, abandonaron el proyecto tal y como se quedó después de ese accidente, y los que llegaron nuevos tampoco le preocupaba mucho salir corriendo para dar una alternativa a esa desaladora. Y evidentemente, ¿qué es lo que ha pasado? Que no solamente pasaron aquellos 4 años, pasaron 8 y ya vamos camino de 12 y tenemos la falta enorme de la producción de agua para poder usar de esa desaladora que ahora está tratando la Mesa del Agua. Le preguntaba yo a José Antonio Fernández si tienen planteado hacer algún tipo de movilización, y él me comentaba una cosa que me ha llamado mucho la atención y que además es verdad. Dice, nosotros los agricultores, el día que vayamos a hacer una manifestación es un día que no estamos cuidando de nuestro cultivo, y eso no lo podemos permitir. ¿Crees que esto también es posible que haya afectado a que haya tardado tanto eso en moverse? Bueno, los agricultores no son sindicalistas, son autónomos. Y evidentemente, pues si para conseguir lo que te mereces tienes que perder parte de lo que ya tienes, pues me imagino que se lo piensan muchísimo, y es la única forma de interpretar esas palabras de José Antonio, que bueno, pues en cierto modo tiene razón, pero también es lamentable que haya que movilizarse para que arreglen unas infraestructuras que te corresponden, que son necesarias, que son muy productivas y que se llevan esperando desde hace 12 años. O sea, es como obligarle al responsable a que cumpla con su labor. Uh-huh. Con lo cual, pues la respuesta que te ha dado es una respuesta muy ingeniosa y fácil de interpretar y muy propia de José Antonio. No sé si quieres hacer algún comentario más sobre este asunto o pasamos al siguiente. No, pasamos al siguiente, porque bueno, este asunto pues lo único que podemos hacer es seguir quejándonos, igual que los propios agricultores, de la ausencia de ese agua que podía estar dando la desaladora. Bueno, pues vamos camino de ver cómo está la situación meteorológica. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para los próximos días tenemos 0% de probabilidad de precipitación. Vamos a tener cielos despejados con un poco de nubosidad durante el fin de semana, pero muy poca, y con unas temperaturas que tienen máximas de 27 hasta 28 grados. Hoy, en concreto, tenemos una máxima de 29 grados y mínimas que rondan en torno a los 19. Ahora, el día de hoy, el viernes 27, es el día que vamos a tener más calor, con una mínima de 21 y una máxima de 29, y rachas de viento del suroeste que van a alcanzar hasta los 25 kilómetros por hora. Hay alerta amarilla por riesgo de vientos costeros, así que, como decimos siempre, mucha precaución para todos aquellos que se puedan ver afectados por estos vientos. José Antonio, si te parece, como estamos ya en el último día de la semana, creo que es un buen momento para hacer un balance de los precios. ¿Qué nos puedes comentar? Pues que yo creo que se despide septiembre como no se había despedido nunca en cuanto a precios.
y yo creo que hay unos precios que son extraordinarios para prácticamente la totalidad de las hortalizas. Quizá el producto que más se ve afectado por precio a la baja sea el pepino en todas sus variedades y tipos, pero bueno, también un precio de 79 céntimos que llega hasta 71 en algunas subastas, pues se puede considerar un precio como mínimo aceptable. Un poquito más caros los franceses y los españoles, que se acercan más al euro. Y luego pues el precio del tomate, por ejemplo, el precio del tomate que está oscilando entre el euro y el euro 60 en tipos como el Daniela, el Pera o el Liso, pues también se puede considerar un precio digamos bastante positivo. Ya donde nos metemos en precios que pueden resultar prohibitivos es en los que ha alcanzado el calabacín. Hay calabacines que están superando los 2 euros en las últimas subastas, y la berenjena también se ha recuperado. La berenjena tenía un problema que venía marcado por el problema de cuaje por las temperaturas altas, y parece que ya las berenjenas que están llegando a los centros de venta tienen más calidad y están pujando por ellas. Los precios de la berenjena son propios del invierno, con cotizaciones que van del 1,78 al 1,33, que es un buen precio, o la rallada de 1,42 hasta el euro, que también se puede considerar un precio importante. Y si nos centramos ya en los pimientos, el pimiento morrón, que siempre se está anunciando que va a desaparecer del campo porque no es un pimiento digamos propio para la exportación, sigue teniendo unos precios espectaculares, cuando menos te lo esperas a lo largo del año, y ahora es uno de esos periodos. Por ejemplo, ahora mismo tenemos el pimiento lamullo, el pimiento morrón, el pimiento lamullo rojo a 2,96, rozando los 3 euros en algunos sitios, pero vamos a olvidarnos de ese precio, vamos a irnos al último, 2,55, con lo cual es un precio verdaderamente espectacular. Pero es que el verde, que empieza a 1,72, está terminando en torno a 1,40, con lo cual también es un precio bastante considerable. Quizá los más perjudicados en cuanto a precios sean los Californias, pero aún así el rojo está entre el 1,19 del último precio y el 1,51 para terminar la semana. Estamos a 27 de septiembre. El California amarillo es el peor de todos, con una cotización que ronda el euro, y el California verde entre 1,25 y 1,41. Algunas veces los precios de estos pimientos se arrastran los unos a los otros, porque uno de los productos más populares es el tricolor. ¿Eso qué significa? Que para hacer el pack necesitas 3 pimientos, uno rojo, uno amarillo y uno verde. Entonces, cuando tienes mucha producción de un pimiento, necesitas comprar donde sea para completar los otros 2 pimientos, y es posible que lo que le sobra a uno pues se eche para comprar lo otro y poder hacer el pack. La judía evidentemente está intratable, es un precio muy bueno porque estamos hablando que la judía con una temperatura como la que tenemos ahora es muy productiva, como la que tenemos ahora, como la que tenemos hace 15 días, se engancha, como dicen los agricultores, o sea, se aborta mucha judía y falta judía en la subasta. Ahora tienen precios, por ejemplo, la Strike, que va desde los 2,30 hasta los 6 euros, 6,54, y el caso de la judía roja pues también oscila entre los 3,54 y los 4,06, que también es un precio importante. Y tanto la Elda como la Semi están rondando entre los 3,50 y los 4 euros, que es un precio verdaderamente importante. Como digo, estos precios en el 27 de septiembre, o sea, finalizando el mes de septiembre, se han dado en muy pocas ocasiones en el inicio de la campaña agrícola en la provincia de Almería, y a partir de ahora vamos a ver cómo deambulan los precios, qué camino toman, cuál es su cotización, porque todas las cosechas empiezan a aumentar y ya empieza a influir la ley de la oferta y la demanda. Mayor producto se supone que puede haber menor precio, pero lo que sí está claro es que los compradores europeos ya han centrado su mirada en las hortalizas de Almería, y posiblemente eso esté haciendo que los precios de las primeras hortalizas de esta campaña estén gozando de esas cotizaciones que acabamos de comentar. Bueno, quiero recordar que para todos aquellos que quieran volver a ver o volver a escuchar este balance, está disponible en fhalmería.com.
Como nos vamos quedando ya sin tiempo, vamos a tocar por encima el último tema que teníamos para hoy, que es un tema que podremos explayarnos más en la próxima semana, y es esa 47ª Asamblea de Coexpal que se ha celebrado hoy. Como tenemos poco tiempo, voy a comentar un poco algunas de las conclusiones. Por ejemplo, los balances de la campaña. Se alcanzó un total de 3,93 millones de toneladas, marcando un incremento del 4,08% respecto a la campaña anterior. Sobre el valor de comercialización, aunque se registró un valor de 3.953 millones de euros, es decir, una disminución del 11%, la comparación con las 3 campañas anteriores indica una reducción del 1,9%, porque la pasada campaña pues fue excepcionalmente buena. Y sobre las estructuras de costo ha sido Luis Miguel Fernández, el gerente de Coexpal, quien ha explicado que el aumento de los costos, que estiman en un 20%, obliga a los agricultores a vender a precios más altos. Vamos a comentar algo, ¿no?, sobre esta asamblea de Coexpal. Sí, efectivamente, ese 20% es muy llamativo. Ese aumento de costes que no lo habíamos cifrado, bueno, sí se había cifrado anteriormente en la finalización de las campañas, pero este año no lo teníamos, con lo cual pues viene a dar la razón a los agricultores que los insumos se han disparado desde el año 2020 hacia adelante por todos los cambios que ha habido en la geopolítica, ¿no? Estamos hablando de un gasóleo que se usa mucho en la provincia de Almería, no solamente para el cultivo de los invernaderos, sino para el transporte de las hortalizas, porque prácticamente el 98% del transporte se hace vía carretera y evidentemente el consumo del gasóleo es fundamental. Y luego pues otros productos como son los abonos, como son las semillas, como son otra serie de insumos que ha hecho que suba ese 20% y por lo tanto sea necesario el tener unos precios más elevados. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio Gutiérrez. La semana que viene vamos a tratar ese tema de forma más profunda. Ahora vamos a escuchar una entrevista con Miguel Ángel Serrano, secretario técnico de Asaja Almería, quien nos va a detallar todos esos cambios que ha habido en la PAC para este año. La agricultura almeriense tiene nombre propio: FH Almería Radio. Lo hemos contado en fhalmería.com. Asaja reclama medidas más adecuadas para las necesidades agrícolas de Almería ante las modificaciones de la PAC. La Asociación Agraria considera insuficientes las modificaciones de la PAC 2023-2027 por no adaptarse a las necesidades de la provincia. Para hablar más en profundidad de este asunto, tenemos ya al otro lado de la línea a Miguel Ángel Serrano, que es secretario técnico de Asaja Almería. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, tengo que agradecerte que hayas podido atendernos porque, bueno, algunas personas como yo que no estamos tan puestos en estos asuntos, pues podríamos tener dudas y siempre es de agradecer que una persona que sabe del tema nos pueda hacer una aclaración. Para empezar, no sé si me puedes dar una valoración general de lo que crees que estas modificaciones van a significar para Almería. Bueno, mira, a nivel general, ¿no?, y un poco por poner en contexto qué significa la PAC para Almería, tenemos que tener en cuenta que la PAC son estas ayudas que reciben todos los agricultores y ganaderos del interior de la provincia, de manera general. Estas ayudas las reciben los cultivos de cereales en el norte de la provincia, los cultivos de almendros, los cultivos de olivar, los cultivos de cítricos y en algunos casos, muy pocos casos, algunos agricultores en invernadero. Entonces, esta PAC, la PAC actual, ¿vale?, es la PAC 2023-2027, fue la que se aprobó en el plan estratégico último de la PAC y fue una PAC que cambió mucha normativa con respecto a la PAC anterior, ¿vale?, la que vinimos aplicando hasta el año 2022. Nosotros ya aquí desde Asaja en un primer momento dijimos que no se adecuaba en ningún caso a las necesidades de la agricultura almeriense, porque al final no podemos encasillar un método de producción que se tiene en la campiña de Sevilla o en Castilla y León de unos cereales con los cereales que tenemos, por ejemplo, en nuestra provincia. Aquí, por desgracia, por ejemplo, en la zona norte, tenemos una pluviometría muy escasa que no llega en ningún caso a los 300 mililitros de media los últimos 10 años y mucho menos estos 2 años. Entonces ya desde el primer momento pusimos en el foco esta necesidad de adaptar la PAC más a cada una de las regiones productivas, porque cada región o cada provincia produce de una manera distinta.
Entonces, en ese momento la PAC se inició en la campaña pasada, en el año 2023, con toda esta nueva normativa de condicionalidad adicional, que lo que hizo y puso de manifiesto es que los propios agricultores que venían cultivando sus tierras durante muchísimos años ya no supieran ni qué tenían que sembrar, ni cómo tenían que sembrar, ni qué podían labrar, ni en qué periodo. Entonces, fue una PAC, esta última, con muchísima normativa y muchísimas novedades. Nosotros, en este caso, lo que nos referimos en esta nota de prensa es que se ha puesto de manifiesto que la PAC estaba mal encuadrada, puesto que año tras año van produciéndose una serie de modificaciones y de flexibilizaciones para adaptarla más a cada territorio. Nosotros, por ejemplo, aquí en Almería, en nuestro caso particular, venimos reclamando, ¿no?, desde que conocimos este nuevo plan estratégico, todas las salvedades que impedían un normal cultivo o un normal desarrollo de los cultivos para nuestra provincia. Por ponerte un ejemplo, una de nuestras principales demandas es la labor con vertedera, que aquí se hace en primavera, ¿vale? La labor tradicional de vertedera es... Efectivamente, por eso te iba a preguntar, porque me gustaría que explicases un poco esto, según he leído en la nota, las excepciones en la cobertura de suelo para cultivos herbáceos de invierno y cultivos leñosos, con la posibilidad de ajustar los periodos de cubierta según condiciones climáticas. Se permite el laboreo superficial en cualquier momento tras la recolección, pero no se puede labrar con vertedera salvo excepciones. Además, esto entra en vigor retroactivamente desde el 1 de enero. Sí que me gustaría que me explicases esto en detalle, qué significa y cómo puede afectar aquí en la provincia. Mira, por ponerte un ejemplo, en esta nueva PAC no se ha determinado que los barbechos, ¿vale?, los famosos barbechos, que es esa tierra que se deja sin cultivar durante un año descansando para hacerle una rotación y sembrarla al siguiente año, se ha puesto una normativa en la que dice que en los periodos sensibles de erosión del suelo estos barbechos tienen que tener una cubierta vegetal. Estos periodos sensibles pues se ajustan normalmente a los periodos de primavera y empiezan en el otoño. ¿Qué problema tenemos nosotros? Que aquí en Almería, si no se realiza un barbecho de vertedera que le da la vuelta a la tierra y saca la tierra de abajo y la vuelca encima, y así esa tierra ese barbecho durante todo un año hasta que se siembre en septiembre del año que viene, pues aquí tenemos unas producciones que pueden disminuir entre un 80 y un 90% en esas tierras. Entonces, esa práctica en primavera de un volteo tradicional, como se ha hecho toda la vida, es lo que está imposibilitado a día de hoy con esta nueva PAC. Bueno, pues nosotros eso lo veníamos reflejando y es cierto que se ha flexibilizado, pero siguen matizando que no se puede utilizar el arado de vertedera, que nuestro modo de ver es lo más tradicional y lo que mejor beneficia a nuestras producciones extensivas en secano. Esa sería una de las grandes disputas que nosotros tenemos desde ASAF. En un segundo lugar, ¿vale?, donde también, y va un poco referido a esto, es al tema de los almendros. Tenemos 46.000 hectáreas de almendros en la provincia y al final es un tema que interesa mucho. Otro de los cambios, ¿vale?, y no quiero entrar en temas muy técnicos porque entonces podríamos extendernos y tirarnos hablando 2 horas, pero tradicionalmente los almendros se han labrado, ¿vale? Los almendros se han labrado entre las calles. ¿Por qué se labran los almendros de una manera recurrente entre 2 y 3 veces al año? Pues bueno, en los lugares donde llueve muy poco, como es la provincia de Almería, no podemos dejar hierba entre las calles porque al final esas malas hierbas o esa hierba espontánea que sale hace una competencia directa con el almendro. Y ante épocas de mucha escasez de agua no podemos dejar que ninguna hierba haga competencia con el almendro. Bueno, pues según está marcada la PAC actual, si queremos percibir el mismo nivel de ayudas por hectárea de almendro que en la PAC anterior, tenemos que dejar unas cubiertas vegetales en el centro de las calles. A priori, estas cubiertas vegetales había que dejarlas desde el 15 de enero al 15 de marzo. Pero luego, a partir del 15 de marzo, no podemos hacer una labor de arado tradicional que se han hecho los almendros. No se puede hacer, hay que hacer una labor, se flexibilizó para que nos permitieran con una labor superficial, pero en ningún caso podemos quitar la cubierta. Y al final esa cubierta es lo que se ha demostrado, porque es que lo hemos visto y más con estos 2 años de sequía, cómo esa cubierta perjudica directamente al almendro. De hecho, nosotros tenemos socios que por aquello de intentar pedir este ecorégimen, el de las cubiertas vegetales, lo intentaron el año pasado y con un año, con unas precipitaciones tan escasísimas como las que hemos tenido, los almendros, algunos se han secado y la reducción de almendras se ha reducido casi en un 100% en la mayoría de los casos. Pues esto es otra de las flexibilizaciones que nosotros hemos estado pidiendo desde que comenzara la PAC. Y por último,
ya he tocado el tema de los cereales y de los almendros, también nos sentimos muy perjudicados con el tema de la ayuda asociada, ¿vale? Las ayudas asociadas son una ayuda asociada que se le dan a la producción. En este caso en concreto estamos hablando de la ayuda asociada al almendro. Esta ayuda asociada hace pues bueno, que tú tienes un recinto de más de 1.000 metros cuadrados y si tienes una densidad de árboles mínima, antiguamente en la PAC anterior se recibían, por ejemplo, 24 euros por hectárea. Pues ahora en esta nueva PAC se reciben sobre 60 euros por hectárea, pero han dejado fuera a la principal comarca de la provincia de Almería, que es la que más almendros tiene, porque en teoría superamos la media pluviométrica de agua de precipitaciones anuales, que la fijaron en 300 mililitros y en ninguno de los casos, en la comarca de Los Vélez, la media son esos 300 mililitros. Bueno, pues por dejarnos fuera esa comarca agraria de poder solicitar esas ayudas, pues los agricultores han dejado de percibir esos 60 euros por hectárea. Que, por ejemplo, el Bajo Almanzora sí lo percibe, la comarca del Alto Almanzora sí lo percibe, la comarca del Nacimiento sí lo percibe y muchísimas comarcas más del resto de España. Pero, curiosamente, la comarca de Los Vélez, que es la que más almendros tiene, en teoría, porque nos pasábamos muy poco de la media de esos 300 mililitros que calculó el Ministerio, pues nos quedamos fuera. Entonces, esas son las tres principales reivindicaciones, entre otras muchas, de flexibilizaciones que estamos pidiendo desde que comenzara la PAC, y lo que sí está y lo que sí se ha demostrado, ¿no? Que en una primera instancia nos decían que la PAC estaba muy bien, pero todos los años la modifican bastante, tienen que flexibilizarla muchísimo porque se ha demostrado que no se adecua ni a los sistemas de producción de Almería, pero es que tampoco se adecua a los del resto de Andalucía, a los de Albacete, a los de Castilla-La Mancha, a los de Castilla y León. Se ha mostrado que la PAC ha querido cosificar demasiado las producciones, y ya digo que nosotros lo que sí denunciamos es que el agricultor en ningún caso puede hacer las siembras como las venía haciendo tradicionalmente, y sobre todo como de la manera que mejor le iba, que era en este caso, nosotros concreto en Almería, es sobre un barbecho que había descanso. Bueno, por desgracia, aquí hay dos temas, han salido dos temas que me parecen fundamentales y que no me gustaría pasar por alto. El primero es respecto a la flexibilidad o la flexibilización de las cubiertas vegetales. A mí me llama mucho la atención que esto ocurra. No sé si me puedes responder a esto. ¿Tú crees que esto viene un poco más por ese fetiche o esa gana que hay desde Europa de mantener la naturaleza intacta, o hay criterios técnicos que vayan a impedir realmente a los agricultores hacer la labor como la venían haciendo? ¿Esto de dejar la cubierta vegetal sí o sí tiene algún sentido? Bueno, eso, el tema de las cubiertas, ¿vale? Todo va, en teoría, para evitar la erosión del suelo. Que en el caso de una parcela de cultivos como pueden ser almendros, solo no se va a erosionar, no por nada, porque es que están los propios árboles. Entonces se creó este ecoesquema. Ya digo, los ecoesquemas son una ayuda que antes se cumplían, pero ahora son unas prácticas agroambientales que hay que hacer adicional si el agricultor quiere percibir lo mismo que el año pasado. Entonces, el tema de las cubiertas vegetales. El tema de las cubiertas vegetales funciona o funciona teóricamente, bueno, y en la práctica, en algunas plantaciones, por ejemplo, de olivar, donde los marcos son estrechos, en algunos cultivos, en zonas donde llueve más, porque esa cubierta se va controlando, se va segando y en ningún momento afecta al propio árbol, ¿vale? No le intercede ni le resta ningún tipo de recurso hídrico. Pero claro, eso se puede hacer en algunas zonas, en olivar, en algunos almendros que estén en regadío, pero claro, cuando esto no lo llevamos a una zona árida, intentamos aplicarlo en una zona árida como la nuestra, pues es que ha quedado demostrado que lo que hace es que perjudica al cultivo. De hecho, vamos, no solo aquí en Almería, ya se ha visto como en otras muchas zonas, ya se ha denunciado que eso no funciona y que está dañando a los propios cultivos. Entonces, como teóricamente, en teoría, la cubierta sí puede ayudar agronómicamente al cultivo, pero cuando tenemos unas precipitaciones mínimas y cuando es rentable el poder segarla y el poder mantenerla. Ya digo que eso se venía haciendo en algunos cultivos de olivar, con marcos más intensivos, más cerrados, sí se les dejaba una cubierta en medio, porque bueno, eso también ayuda a la fauna auxiliar, sí, a salir libre, y puede traer otros beneficios. Pero claro, cuando intentamos ese modelo, que también se llama en algunas veces el mulching que hacen con las hojas de olivo, que lo trituran y lo dejan sobre la cubierta, cuando eso lo intentamos también enmarcar dentro de una producción de almendros en secano, en zonas áridas de alta montaña, como los que tenemos nosotros, ha quedado demostrado que no funciona. De hecho, es que es inviable y es que hasta perjudica a los almendros. Entonces,
por desgracia, por el tema de producción, los ecoregímenes se dicen que son unas prácticas voluntarias. Pero es que aquí el productor tiene que acogerse a todo lo que pueda a su explotación, porque la rentabilidad, pues no vamos a hablar de rentabilidad porque ya la conocemos. Y más 2 años de estos con tanta sequía. Entonces, nuestra lucha interna, que lo llevamos diciendo desde el primer día que salió esta PAC, aquí concretamente en Asaja Almería, es que esta PAC se adecue a las zonas nuestras de cultivo. El almendro, tradicionalmente, se ha dicho que si tú dejas una parcela sin labrarla por completo, pues al final en los almendros tienden al abandono y se secan. Además, sobre todo es que es muy curioso, porque en estas zonas donde tradicionalmente ha habido, como por ejemplo municipios de María, al cultivo en Vélez Rubio, tú le preguntas a la gente que lleva toda la vida cultivando almendros y le dan 2 o 3 pasadas de arado al año. Porque eso al final lo que hace es oxigenar la tierra, y en zonas donde llueve muy poco permite que los almendros sigan adelante. Pero claro, intentamos ahora aplicar una práctica que funciona en un olivar intensivo, en un almendro en extensivo en secano, pues y evidentemente está resultando lo que nosotros ya predijimos antes de comenzar la campaña de 2023. Otro tema que quiero que me aclares, porque también me ha llamado mucho la atención, ¿no? El tema de las ayudas asociadas en los Vélez. A ver si lo he entendido bien. Es decir, en esta comarca se ha superado por poco la media que se pedía de 300 milímetros al año, y por superarlo en muy poco ya se pierden la ayuda, que hace mucha falta. ¿Estoy equivocado o es así? No, sí, mira, vamos a explicarlo un poquillo más. Mira, la ayuda asociada a la producción no se hace, por ejemplo, en determinados sectores, ¿vale? Igual que tiene una ayuda asociada una oveja, ¿vale? Las ovejas que están en extensivo, pues reciben por cada animal, ¿no?, unos 14 euros por cada madre, ¿vale? Por cada oveja hembra. Si para eso tienes que cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo que la oveja haya parido, o sea, que la explotación tenga más de 0,6 corderos por oveja en el periodo, y una serie de requisitos. Bueno, pues estos requisitos dentro de la ayuda asociada de los almendros son que los almendros estén en secano, que tengan una densidad superior a 80 árboles por hectárea. Normalmente las producciones nuestras tienen en torno a unos 200 árboles por hectárea, por lo que ahí cumplimos y sobradamente, pero con esta nueva PAC han determinado una serie de comarcas agrarias y solamente se la conceden a aquellas comarcas que en 2021 ellos, o en 2022 cuando se creó el plan estratégico, sus medias pluviométricas consideraron que eran superiores la ayuda se la dan a las comarcas que su media pluviométrica está por debajo de los 300 mililitros al año. Claro, cuando tú vas a un municipio de la comarca de Los Vélez, que es la única de Almería que se ha quedado fuera, que curiosamente, ya digo, como he dicho antes, la que más superficie de almendros tiene, en ninguno de las estaciones pluviométricas que tiene la MED da más de esa media. De hecho, es que en ninguno de los municipios da más de 300 mililitros al año. Si nosotros llevamos muchísimos años sin llegar a esos 300, pues ni mucho menos que la media de los 10 últimos años haya dado esos 300 mililitros. No sabemos de dónde han tomado esos datos y evidentemente no contrastan en nada con la realidad. Y no hay ninguna explicación. No se han dado ninguna explicación. Efectivamente, dentro de, ya te digo, de esa comarca agraria, que es muy extensa, y que ya digo que ni en ninguno de los casos llegamos a esa media pluviométrica. Pues oye, y más, llevamos 2 años con una sequía extrema. Pues claro, el agricultor, por ejemplo, que está en la comarca del Alto Almanzora, pues y uno tiene almendro en el taberno y otro que ya puede tenerlos, por ejemplo, en la comarca de Los Vélez, pues claro, las diferencias son de 60 euros por hectárea. Sin embargo, la única manera de cobrarlo aquí en Los Vélez es, que otra excepción para cobrar la ayuda, es cuando las parcelas tienen una pendiente superior al 10%. Claro, no son muchas las parcelas. En algunas zonas tradicionales sí hay parcelas con bastante pendiente, pero todas las plantaciones últimas que se están poniendo, donde ya se va buscando de una manera más profesionalizada, pues ya se ponen en parcelas bastante más llanas, esas se han quedado fuera. Entonces, es otra de las cosas que nosotros llevamos solicitando desde que comenzara esta nueva PAC, y que por desgracia no vemos ningún motivo ni de bajar la pluviometría media de la comarca, que está más que acreditado que está por debajo de esos 300 mililitros, ni en el resto de las flexibilidades que te está comentando, tanto para cereales como para almendros u olivar, que no podemos acoger.
Pues me está pareciendo imprescindible esta entrevista. No quiero tampoco quitarte mucho más tiempo. Había un último punto en la información que hablaba de la rotación de cultivos. No sé si esto es a lo mejor menos preocupante en la provincia que los anteriores puntos. Sí, bueno, vamos a ver. La rotación de cultivos, vamos, es que ya os digo, esta flexibilidad, esto al final viene a nivel nacional. Sí. ¿Vale? En la tipología, por ejemplo, en otras zonas, pues bueno, a lo mejor ponen 3 parcelas de girasol, un año siembran girasol, luego siguen con girasol, ¿vale? Pero aquí la rotación de cultivos como tal no afecta en gran medida porque aquí ya era obligatorio agronómicamente rotar los cultivos. Uh-huh. Porque si tú aquí sembrabas 2 años seguidos una parcela con cebada, el segundo año pues prácticamente no recogías nada. Entonces aquí ya hacíamos esa rotación mucho antes, no por temas normativos, sino por temas climáticos y de productividad. Entonces es verdad que hay una serie de excepciones que sí van a venir bien a otras regiones productivas, pero que bueno, nosotros evidentemente le recogemos en la nota para que lo conozca todo el mundo, y más ahora que estamos en el inicio de la planificación de la siembra de la próxima campaña de cereales, pero esto nosotros ya lo cumplíamos. Eso y el tema de la diversificación, por ejemplo, también. Nosotros lo que nos sigue preocupando es la importancia que para nosotros tiene tanto un buen barbecho de vertedera para los cereales, que es esas parcelas que se dejan descansando un año para que otro año se puedan sembrar y que sean productivas, y el tema de que una vez que pase este periodo mínimo obligatorio, que va del 15 de enero al 15 de marzo en los almendros, que después se pueda labrar las parcelas de almendros de una manera normal, que podamos oxigenar la tierra y que los almendros puedan seguir produciendo en aquellas comarcas que son al final los sustentos de la economía de los agricultores de la zona. Entonces, para dar un mensaje final, flexibilidad, ¿no? A flexibilidad adecuada a las características de la provincia y de las diferentes comarcas. Efectivamente. Pues tengo que agradecerte mucho que hayas estado con nosotros. Creo que es una entrevista imprescindible. Miguel Ángel Serrano, secretario técnico de Asaja Almería, gracias de nuevo por estar con nosotros. Y vamos a seguir muy atentos a ver si hay cambios en estas modificaciones, porque estamos camino de la ruina, ¿no? ¿Qué se dice? Pues sí, pues muchas gracias a vosotros por haceros eco de la información, y evidentemente pues nosotros tenemos que seguir pidiendo lo que necesita nuestra agricultura, que tiene sus especificidades, pero tienen que estar también recogidas dentro de la PAC. Pues muchas gracias de nuevo, un saludo, y nosotros seguimos aquí en FH Almería Radio. Bueno, pues hasta aquí esta hora de información agrícola y también la semana. Saben que siempre pueden escucharnos en la página web de Radio Marcador Almería y en las redes sociales de fhalmeriaradio.com. Se despide Luis Saracho y les desea un gran fin de semana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 27 de septiembre de 2024. Empezamos por las judías, la Elda, que ha tenido un primer corte de 4,62 y un último de 1,64. La perona semi, un único corte de 3,66. La perona roja, un primer corte de 4,06 y un último de 3,54. La estrique, un primer corte de 6,54 y un último de 2,14. La emerite, un único corte 3,26. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,97 y un último de 0,77. El español ha tenido un primer corte de 0,92 y un último de 0,69. El Almería ha tenido un primer corte de 0,79 y un último de 0,71. Nos vamos ahora a los calabacines, empezando por el fino, que ha tenido un primer corte de 2,43 y un último de 2,01. El gordo ha tenido un primer corte de 2,20 y un último de 1,73. El blanco, un primer corte de 1,94 y un último de 1,83. Nos vamos ahora a las berenjenas. Empezamos con la rayada, que ha tenido un primer corte de 1,42 y un último de 1 euro. La larga ha tenido un primer corte de 1,78 y un último de 1,33. Nos vamos ahora a los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,61 y un último de 1,26. El tomate Daniela ha tenido un primer corte de 1,61 y un último de 1,21.
El pera, un primer corte de 1,37 y un último de 1 euro. Terminamos con los pimientos, empezando por el picante verde, que ha tenido un primer corte de 1,53 y un último de 1,38. El avenado, un único corte de 0,69. El padrón, un único corte en 2,04. Nos vamos ahora al italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,67 y un último de 0,94. El italiano rojo, un primer corte de 1,55 y un último de 0,66. El lamullo verde, un primer corte de 1,72 y un último de 1,42. El lamullo rojo, un primer corte de 2,96 y un último de 2,30. El California verde, un primer corte 1,41 y un último de 1,25. El California rojo, un primer corte de 1,51 y un último de 1,19. Por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,21 y un último de 0,97. Esto ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del 27 de septiembre de 2024.